Hola a todos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Mi nombre es Yorley Parra, de nuevo saludándolos, pero hoy no desde la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga, sino desde otro sector de Bucaramanga, desde el norte. Hoy lógicamente tengo pico y cédula, entonces puedo salir. Qué bueno que nos podemos conectar y continuar con nuestro devocional. Espero que se vea bien y que se escuche bien la transmisión. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 7 vamos a leer hoy. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entró un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entró un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que tiene o trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino, que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Fe sin diferencias. Fe en Cristo sin diferencias entre nosotros. Santiago, luego de hacer una llamado al final del capítulo 1 a ayudar a las personas en necesidad, huérfanos y viudas en ese tiempo, nos hace un llamado ahora no a ir, sino a recibir a todas las personas por igual. Dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y la palabra es acepción, no excepción. Es decir, no exceptuando o sacando a alguien, sino no aceptando a alguien por encima de los otros o de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra incluso quiere decir no mirando la cara, es literalmente en el griego. Es decir, no viendo a alguien como mejor o preferentemente a otros. Y ahí el ejemplo es muy claro. Si vamos a evangelizar o si vamos a llevar la palabra, sino si vienen a nosotros a una reunión como iglesia, a una reunión entre hermanos, y llegan dos tipos de personas, una muy bien vestida y otra muy mal vestida, una muy pobre y otra muy rica, y preferimos a la que tiene buena situación económica y la ponemos por encima, le damos un trato preferencial, y a la que tiene una situación económica difícil la menospreciamos o la dejamos a nuestro nivel o incluso más bajo, que eso significaría ponte a mi estrado. Entonces dice allí el texto bíblico que estamos haciendo distinciones entre nosotros mismos y venimos a ser jueces de malos pensamientos. La Biblia no nos enseña que no juzguemos. La Biblia nos enseña que no juzguemos en el sentido de dictar sentencia, porque la sentencia solo la dicta Dios. Cuando se nos habla de discernimiento, distinciones en esta palabra, o discernimiento, se nos está diciendo juzguemos bien lo que está bien y lo que está mal. Digamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si nuestros pensamientos juzgan, o nosotros juzgamos pensando en el nivel socioeconómico de una persona, estamos juzgando mal. De hecho, la palabra malos pensamientos significa pensamientos dañinos o perversos, porque en nuestro corazón lo que estamos buscando es beneficio. Debemos recordar que en una de sus parábolas Cristo dijo precisamente que cuando hiciéramos una fiesta, inviten a los que no les pueden devolver el regalo, o darles un buen regalo, o a los que no les pueden dar algo bueno, porque esas personas son las que necesitan. No inviten a los que ustedes saben que les van a dar cosas espléndidas. Pablo después en una de las cartas a los Corintios también nos dice que dentro de la iglesia no son muchos los ricos ni son muchos los poderosos, para que entendamos muy bien cuando aquí se nos dice que Dios nos ha elegido a nosotros los pobres del mundo, para que seamos ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le ama. No quiere decir que por tener dinero uno ya no puede ser creyente. Quiere decir que la mayoría de los creyentes en casi todos los lugares, desde la iglesia primitiva, como lo dice Pablo a los Corintios, la mayoría no son de estrato económico alto. Y eso es sencillo, porque la mayoría de gente en el mundo, en todas las épocas, no ha tenido un estrato económico alto. La mayoría son de estrato medio o bajo. Y cuando hay mucha gente en la iglesia, o cuando empieza a agruparse mucha gente a seguir a Cristo, pues la mayoría somos de estrato económico bajo o mediano. La mayoría de las naciones no son ricas, son las menos las que son ricas. La mayoría de los países no son ricos, son los menos los que son ricos. La mayoría son pobres o de estrato medio. En las iglesias también se da. Entonces, si nos ponemos a hacer preferencia, vamos a quedar con unos pocos.
Y la cuestión es que vamos a pervertir el Evangelio, porque aquí lo que dice es que el Señor le ha placido, como Pablo lo dice en Corintios, escoger lo vil y lo menospreciado, a los pobres para ser los herederos del reino, aunque también puede entrar un rico si se hace pobre espiritualmente, es decir, si se humilla delante de Dios. Y dice que afrentaríamos al pobre y los ricos, los de fuera. Recuerden que estos son gente que visitaba la iglesia, que entran de fuera de la iglesia. Venían pobres, venían ricos. Los de afuera son los que os arrastran a los tribunales y blasfeman ellos el nombre bueno o el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Cuando nos persiguen como cristianos, así sea por un pleito legal o por una cuestión económica, y sobre todo lo hacen las personas que tienen influencia en la sociedad, que tienen economía buena para pagar en este tiempo abogados, en ese tiempo tribunales también, o cualquier otra cantidad de cosas, sea lícita o ilícitamente, que utilizaran su dinero. Cuando nos persiguen, pues persiguen al Señor, el nombre de Cristo. Así que nosotros debemos saber que no debemos hacernos, más bien al contrario, en vez de estar haciendo lo que el Señor hace, que es predominantemente salvar personas que son perseguidas y tienen estrato económico bajo. Si nosotros le damos preferencia a los que tienen más, estamos haciendo al revés del Señor y estamos incurriendo en lo mismo que incurren aquellas personas que le damos preferencia, que muchas veces maltratan a los cristianos con su capacidad económica. ¿Qué tal si oramos precisamente pidiéndole a Dios que nos dé una fe sin diferencias, es decir, sin distinciones, sin preferir a unos por sobre los otros? Es fe en Cristo, y la fe en Cristo nos enseña que todos somos iguales delante de Él, con dinero y sin dinero, con bienes y sin bienes. El Señor primeramente busca el corazón para que luego el corazón transforme todo el resto de nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos compartir este tiempo, acá desde el norte de Bucaramanga, desde Bonanza, sector de Los Colorados. Señor, gracias por permitirme estar en este tiempo acá. Conforme a tu voluntad, Señor, pedimos que tú nos enseñes a predicar el Evangelio y a vivir en Cristo sin distinciones entre las personas. Nosotros mismos tenemos menos economía que otras personas y podemos sufrir el menosprecio. No queremos incurrir en lo que hace el mundo, menospreciar a los que tienen menos, sino valorar la obra tuya en todos, preferiblemente o principalmente en aquellos que más necesidad tienen. Obviamente, Señor, pedimos también por los que tienen muchos recursos para que tú cambies el corazón y para que sean ricos y pobres, todos juntos, sin distinguirnos, los unos porque más, los otros por lo que menos, podamos caminar juntos en el Evangelio, creyendo que tenemos vida eterna en Cristo, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Dios me lo bendiga de nuevo desde acá, desde el norte de Bucaramanga. Saludos a todos, que tengan una feliz tarde. Bendiciones.